En este video voy a estar analizando de manera muy personal cómo está el ecosistema cripto actualmente, no solamente en términos de precio, sino también algunas noticias que han salido y que son bastante relevantes y que afectan de manera directa al ecosistema. Tal vez ahora no se ve reflejado como tal, pero que de cara al futuro será algo verdaderamente importante. Bien, comencemos con el tema del precio. El tema del precio, Bitcoin se ha mantenido, pudiéramos decir, lateral por más de 70 días en este rango entre los 60, 70, 70 y algo, y muchas personas ya están bastante desesperadas con esta situación. Es totalmente entendible porque veníamos de un movimiento al alza bastante vertiginoso, en el cual subimos de esos 40 y tantos a niveles de 60, 60 y tantos y rompimos lo que fue máximos históricos. Bueno, lo primero que hay que ver acá es que obviamente luego de tal subida habría que tener una corrección, era lo más sano. Recordemos que cuando pasa este tipo de acciones, básicamente supera máximos y muchas veces corrige y consolida zonas para nuevamente ir atacando zonas más altas. Eso por el lado del precio, y actualmente vemos cómo estamos en ese rango que a muchos los tiene fastidiados. Pero más allá de eso, hay que entender de que este periodo de tiempo es necesario y que también las personas en este hiato, por así decirlo, de la volatilidad del ecosistema cripto también deberían analizar un poco lo que es su portafolio y lo que quieren hacer dentro del ecosistema. ¿A qué me refiero? Dependiendo de los criptoactivos que tengan, que más o menos se esperan tener de manera realista, porque eso hay que también colocarlo en lo que es esta idea de inversión que tenga cada quien. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que tengas un Bitcoin y que tú esperes de manera realista que este criptoactivo se revalorice los próximos meses a niveles, por ejemplo, de más de $100,000. Eso es algo bastante plausible de que ocurra. Pero en dado caso de que ocurra, ¿cómo empezarías tú a vender o qué parte de tu portafolio de Bitcoin vas a vender? Y cuáles serían dichos precios a los que vendería o hacer una estrategia de ventas escalonadas, ¿no? Entonces hay muchas personas que entran en esta desesperación, pero tampoco aprovechan este momento de tranquilidad, por así decirlo, para comenzar a tener una estrategia clara con respecto a sus criptoactivos o al portafolio que tengan. Y esto es algo crucial porque muchas veces se le da importancia a comprar criptoactivos en correcciones o en caídas, lo cual obviamente es bastante importante, pero también creo que se menosprecia lo que es tener una estrategia clara a la hora de tener lo que son beneficios. También es muy muy importante, ya que hemos visto como en ciclos anteriores personas hacen compras de criptoactivos en buenos precios, luego tienen una revalorización bastante importante, pero no toman beneficio, y luego esperando a que tenga un beneficio mayor, una subida más exponencial, se quedan con estos criptoactivos porque luego caen y no vuelven a subir esos niveles y quedan con esas tenencias de algunos criptoactivos y tienen que esperar a que venga otro ciclo o a que tenga alguna subida. Entonces esto es algo crucial de tener en cuenta, no solamente haber comprado barato algún criptoactivo, sino trazarse una estrategia de venta que sea realista. Porque también recordemos que este ecosistema es altamente volátil. Hay gente que opina que en este próximo ciclo vamos a superar a niveles, por ejemplo, de $150,000 por unidad de BTC, hablando de Bitcoin, o inclusive los 180,000. Entonces acá hay que ser una estrategia bastante clara. Recordemos que en el ciclo pasado muchos daban por hecho de que Bitcoin iba a tocar esa zona de los $100,000 por unidad de BTC, y al final en el ciclo anterior esto no ocurrió. El máximo estuvo alrededor de los $63,000. Entonces es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Tenemos que
entonces trazar una estrategia que sea realista. Yo, por ejemplo, pienso de que una zona para mí, desde mi punto de vista, en mi caso de venta, de empezar a hacer ventas escalonadas, sería lo que son esas zonas de los 100.000. Allí yo creo que comenzaría a tener o tomar algo de beneficios, ¿no? Entonces esto es algo muy importante a tener en cuenta. Con respecto a otros criptoactivos, también me parece que esta zona de calma antes de la tormenta es fundamental también para pensar si alguno de ustedes quiere tener exposición a algún otro criptoactivo, por ejemplo, que no sea Bitcoin o Ethereum, que son los más capitalizados y dentro de lo que cabe son los más seguros, y lo coloco entre comillas porque recordemos que esto es un ecosistema donde los criptoactivos son altamente volátiles. Así como podemos tener subidas exponenciales, podemos tener pérdidas igualmente exponenciales. Y justamente esta característica me parece a mí que es lo que hace atractivo este mercado. Obviamente esto bajo ningún concepto es recomendación de inversión. Recuerden que tienen que hacerse responsables de dónde colocan su dinero, y lo que yo comento acá no es ningún tipo de asesoría financiera ni nada por el estilo. Bien, y con respecto a las noticias, pues hemos tenido en esta primera parte del año, en estos primeros meses del año 2024, noticias verdaderamente muy interesantes y muy importantes. Yo pienso que de acá a unos años, cuando se analice un poco lo que ha sido el recorrido de Bitcoin y las criptomonedas, sin lugar a dudas, este año 2024 va a ser un año que se va a comentar mucho por las noticias y todo lo que se ha desarrollado dentro de este año. Por ejemplo, tuvimos obviamente lo que fue la aprobación de los ETF al contado sobre Bitcoin en los Estados Unidos el 10 de enero, lo cual obviamente ha sido un importante catalizador para que entre bastante capital y grandes empresas tengan exposición a este criptoactivo de una manera más regulada dentro de lo que es el parámetro de leyes en su país, en los Estados Unidos. Esto ha sido algo que no ha tenido precedente. También más recientemente hemos tenido lo que fue el ETF al contado sobre Bitcoin y Ethereum, pero en este caso sobre Hong Kong, y esto también ha sido una noticia bastante relevante. Si bien es cierto, la cantidad de dinero que se mueve en ese mercado de Hong Kong por ahora es bastante inferior a la del ETF en los Estados Unidos, pero esto es algo también a tener en cuenta. Y bueno, con respecto a otras noticias, vemos ahora recientemente, fecha de grabación de este video, de que se ha sabido que muchos bancos, entes tradicionales financieros, tienen exposición a Bitcoin mediante los ETF. Se ha conocido, por ejemplo, de que JP Morgan Chase, esta institución financiera de larga data, de larga tradición en los Estados Unidos, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, tiene una exposición a Bitcoin. Si bien es cierto, la cantidad que tiene no es tan relevante para el capital y el dinero que maneja esta empresa financiera, ya nos da un precedente bastante interesante, porque son estos mismos entes financieros los que no han estado de acuerdo con Bitcoin y que muchos de ellos han sido detractores de este criptoactivo. Por ejemplo, puedo decir de que el CEO de esta empresa, JP Morgan, era un acérrimo detractor de Bitcoin. Y digo acérrimo en tiempo pasado porque se supo de que esta compañía que él dirige ahora tiene una exposición a Bitcoin. Esta era una persona que hace algunos meses atrás siempre decía cosas muy negativas sobre Bitcoin, de que era una estafa, de que era un esquema Ponzi, pero fíjense ahora cómo el banco que él precede empieza a tener una exposición de Bitcoin. Entonces esto es algo bastante contradictorio. Por eso es que a veces uno no ve reflejado este tipo de noticias en el precio, pero sin lugar a duda estamos hablando ya de cosas que se van a ver de acá a algunos meses, y son este tipo de noticias, porque acá lo que va a suceder es que todos estos bancos van a tener cada vez más exposición y van a tener más cantidades
de Bitcoin. No solamente este banco JP Morgan, también vimos, por ejemplo, como Wells Fargo, que creo que es el tercer banco más grande de los Estados Unidos, por detrás de JP Morgan, también se conoció de que tiene una cantidad importante de Bitcoin. Vuelvo y repito, también este banco, si bien es cierto, no es una cantidad tan grande para la cantidad de capital que gestiona esta empresa, ya nos deja sentado un precedente de que estos entes financieros tradicionales busquen ya detener Bitcoin. También vimos como por ejemplo el US Bank, que creo que es el quinto banco más grande de los Estados Unidos, también tiene una exposición a Bitcoin. Y esto lo veremos y lo seguiremos viendo porque ya esto no tiene reversa. Esto va a ser ahora una nueva tendencia en la cual cada vez más empresas se van a sumar a esta exposición de Bitcoin. Y esto es algo que quizá, como digo, no se ve reflejado actualmente tanto en el precio, pero sin lugar a duda, en un tiempo futuro, lo que va a ser la masificación y el uso de esta criptomoneda, esto va a ser totalmente crucial. Eso por ese lado. También por el lado de lo que son regulaciones en los Estados Unidos, tenemos lo que sería el ETF al contado sobre Ethereum, que será en algunos días, dependiendo de cuándo vean este video. Pero eso también va a ser algo que va a jugar un papel fundamental. Muchos opinan que no lo van a aprobar, otros que sí. De ser positivo que lo aprueben, también esto va a dejar otro precedente sobre este criptoactivo. Entonces son cosas que a veces no se le da la importancia que realmente tienen. Siempre se le da la importancia al precio, pero hay cosas que suceden tras bastidores, o en este caso no son tras bastidores, son públicas y notorias, pero que quizás no se le dan la importancia que realmente tienen y que van a hacer de que de cara al futuro este criptoactivo se establezca más como algo ya mucho más serio, mucho más masificado, donde la mayoría de las personas buscarán tenerlo. Entonces, bueno, mi consejo es tener paciencia, tener calma y esperar un poco más, porque seguramente estos meses serán cruciales para el ecosistema cripto y para que muchas personas puedan aprovechar esta nueva tendencia, por así decirlo, esta nueva tecnología de lo que es los criptoactivos, que me parece que van a revolucionar al mundo de cara al futuro, así como hace algunas décadas revolucionó al mundo el Internet. Bien, esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Si fue así, los invito a que le den un gran like, con ello me ayudan a seguir generando y creando este tipo de contenido. Si les ha gustado mis recientes videos, también los invito a que se suscriban a mi canal y estén al tanto de todo este tipo de información. Y si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber acá abajo en la casilla de comentarios. Díganme qué opinan del precio, de actualmente cómo se encuentra el mercado y qué opinan de estas noticias referentes a lo que engloba lo que es Bitcoin y los demás criptoactivos. Háganmelo saber abajo.